Ya. Mi nombre es Rosemary Isabela Cabalchot y les voy a hablar sobre el último tema que se encuentra en el capítulo 11, desafíos actuales del manejo de equipos. Pocas tendencias han influido tanto en la forma de realizar el trabajo como el uso de los equipos de trabajo. El cambio de trabajo solitario al trabajo de equipos requieren que los empleados cooperen entre sí, comparan información, confrontan diferencias y dejan a un lado el interés personal por el bien del equipo. El manejo de equipos globales. En las organizaciones globales, la comprensión de las relaciones entre el desempeño del grupo y los recursos de los miembros es especial, desafiante, dadas las características culturales únicas representadas por los miembros del grupo. La comprensión de las redes sociales. Los gerentes necesitan comprender las redes sociales y las relaciones sociales de los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales informales de un grupo pueden ayudar o obstaculizar su eficacia. Por ejemplo, investigaciones acerca de las redes sociales han demostrado que cuando las personas necesitan ayuda para llevar a cabo una tarea, eligen a un colega amigable en lugar de alguien que pudiera tener mayor capacidad.